Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se escucha allá atrás? Hermana Araceli, Oscar. Está bien, muy bien. Recuerde que agosto es el mes de la Biblia. Diga conmigo, agosto es el mes de la Biblia. Dígalo otra vez, agosto es el mes de la Biblia. Amén. Y todos debemos portar nuestra Biblia, traerla. Amén. Vamos a creer que al abrir la Biblia, la voz de Dios emana de ella y el Espíritu Santo se encarga de tomar la palabra de Dios y traerte vida y hablarte directo a tu espíritu. Amén. Aleluya. La carta a los Romanos capítulo 5. La carta de San Pablo a los Romanos capítulo 5. Recuerde que un servicio dominical no es express. Yo no estoy apurado. Tampoco usted esté apurado. Vamos a recibir. Es como sentarnos en un buen restaurante y no porque haya personas esperando, vamos a comer rápido. Debemos disfrutar el alimento. Amén. Debemos disfrutar el alimento. Y también los domingos debe ser un buen alimento. No solo entre semanas, sino los domingos. Amén. Así que la carta a los Romanos. En este mes de la Biblia, Dios nos lleva a su palabra, en este libro específicamente, para darnos cuenta de qué es la Escritura. La Escritura es el testimonio. Y aquí comienza el Señor a hablarnos a través de palabras. Y si desconocemos alguna palabra, hoy la vamos a conocer. La Escritura es el testimonio. Esa palabra testimonio, ¿qué significa? Bueno, si yo le pido las escrituras de su casa, allí en las escrituras de su casa va a decir testimonio de la escritura fulana de tal. Entonces, si queremos vender su casa, no la vamos a traer a la oficina del notario, los ladrillos y las recámaras. Vamos a traer el testimonio, el documento. Así es la Escritura, es el testimonio de Dios. Esto es lo que debemos traer. Entonces, la importancia es mucho más de lo que pensamos. Es trascendental. Si yo traigo en mi maletín las escrituras de mi casa, traigo exactamente el documento que vale la casa. Si yo traigo las escrituras, yo traigo el testimonio de algo. Y debo conocer el testimonio. ¿Cuántos han leído completamente todas las letritas de las escrituras de su casa? Es exactamente algo similar. ¿Cuántos han leído todo el testimonio de Dios? Las escrituras. Hoy vamos a conocer en esta carta a los Romanos, en el capítulo 5, un mensaje que está en este testimonio, el testimonio de la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, y vamos a prácticamente a desarrollar el capítulo viendo los puntos de este testimonio. 5:12 dice: por tanto,
como el pecado entró en el mundo o la humanidad por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado o la naturaleza maligna en el mundo, entonces resultó en la muerte y comenzaron a morir las personas, la muerte física, pero también muerte significa separación de Dios. Como resultado, también la muerte física. Le llamo su atención una vez más, le llamo su atención. Estamos leyendo el testimonio. Es exactamente como leer una escritura, un testimonio notarial. Tiene validez. Tiene validez. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue? Ese hombre, Adán. Y por el pecado, la muerte. Entonces, pecado y muerte juntos. ¿Dónde? En el mundo. En el mundo geográfico es en la naturaleza del hombre. En los nacidos de mujer. En la raza humana, en la humanidad. Allí entró la naturaleza maligna y el espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte o separación. Y finalmente resultó que físicamente comenzó a morir. Entonces, note por favor que hay muerte física, hay muerte espiritual y también hay muerte eterna. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos aquí este punto, y siempre espero que alguien de ustedes se sorprenda y casi objete, salte y diga, ¿qué pasó allí? Porque estamos leyendo el testimonio que dice que todos los hombres pecaron o todos pecaron. Pero ¿cómo fue eso de que si yo no estaba con Adán, si yo no había nacido en aquel entonces, cómo es que yo pequé? Es que estábamos en Adán. En Adán. Eso es difícil de aceptar. Eso es difícil de imaginar, pero estamos leyendo el testimonio. Entonces, vaya tomando nota de lo que dice el testimonio. Adán pecó, yo pequé. Adán murió espiritualmente, yo morí espiritualmente. De todo lo que Adán participó, yo participo. De todo lo que Adán experimentó, yo igualmente. Versículo 13. Pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. Préstele atención a esta frase. La muerte cual monarca que reina, pero ¿en dónde y cómo? En la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza de pecado, allí el pecado y la muerte tienen un poder como si fueran reyes, dominadores, pueden hacer lo que quieran en la naturaleza humana, porque entraron. El testimonio dice eso, entraron. Pero si yo estudié esto e hice maestría en esto y soy de este color de piel, no importa. Tú eres nacido de mujer, eres alguien infectado, separado, tienes un rey,
tienes un cuerpo de pecado o una naturaleza pecaminosa, y uno se sorprende porque dice, a mí no me lo enseñaron en la maestría o no me lo enseñaron en la universidad. Es que no lo enseñan. Solo se encuentra en este libro. Es el testimonio. Está en este libro. Por eso es que cuando llevamos este libro a leerlo a lugares públicos o a reuniones de intelectuales, lo aborrecen o no lo creen. ¿Por qué? Porque cala, es difícil de soportar estas palabras. Pero vean, este libro tiene palabras de vida. Entonces estamos entendiendo desde el principio. Dice el texto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, transgresión es una palabra junto con delito y desobediencia para indicar la caída. Transgresión, delito, desobediencia, todo es referente a Adán. Es exactamente, Adán transgredió, nosotros también. Adán desobedeció, también nosotros. No desobedecimos por falta de educación. O sea, en ocasiones queremos entender las cosas en la realidad de nuestra actualidad o de nuestra existencia. Yo soy tan educado que no cometo errores. De este tipo de errores no está hablando la Escritura. De este tipo de errores no está hablando la Escritura. Está hablando del pecado de Adán. El texto más adelante dice, a causa de un solo pecado vino todo esto. Entonces, seguimos leyendo, subraye y tome apuntes, por favor. La transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15, pero el don, tenemos una palabra nueva, don. Pero el don, versículo 15. Don es dádiva. Aquí, don hace referencia a que hay alguien que está dando algo y esa dádiva va a ejecutar o traer o a hacer una obra. Es una dádiva. Alguien la está dando. Entonces se habla del don, no fue como la transgresión, sino mucho más. Ah, caray, ¿en qué aspecto? ¿En qué sentido? Ya no le entendí aquí. Pero el don no fue como la transgresión. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, el plano en el que Pablo nos está poniendo es que veamos qué hizo el don. Hizo más que la transgresión. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a descubrir ello. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, estoy incluido en eso, en ese grupo de los muchos, sí, los muchos son todos. Y otra vez el espíritu del hombre se levanta y quiere refutar eso y decir, ¿cómo creen? Si yo esto y aquello y esto, no tengo ni edad para hacer cosas malas, o esto y aquello. El testimonio dice, y aquí es donde la Biblia se convierte en una voz de doble filo, porque nos pone contra la espada y la pared. O vamos a creer a esta palabra o no la vamos a creer.
El testimonio dice que por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Aquel uno es Adán, murieron muchos. Vean lo que hizo la transgresión. Pero entonces el don no fue como la transgresión. Pero vean que ya hay un don. Ya hay un don. De pronto, al principio, Pablo está escribiendo de Adán, y luego entró esto. Entonces ya la muerte ya está en la naturaleza humana, ya está el pecado, que es la naturaleza maligna, ya están reinando como reyes. Pero de pronto dice que el don vino a hacer mucho más que la transgresión. Mucho más. Vamos a entender esta parte del don. Seguimos leyendo. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Vean el don, cómo no fue como la transgresión. Vean cómo el don, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Aquí está una palabra nueva. Gracia. Todas estas palabras las debemos conocer. Don, gracia. La gracia. Y el don de Dios. Aquí aparece el dador. Dios es el dador de ese don. Y luego, de Dios es la gracia que fue dar. Esa es una gracia. Dar. Entonces, la gracia de dar y el don o la dádiva de Dios. Y luego dice, por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Aleluya. Allí está Pablo bajo la inspiración del Espíritu de Dios diciéndonos con letra, o sea, escritura. Y eso es difícil, hermanos. Poner una realidad en letra, tiene uno que saber usar las palabras. Porque esas palabras van a comunicar y a encerrar un testimonio. Entonces, a nosotros nos llega el texto y por el Espíritu de Dios eso tiene que explotar y llevarnos hasta la realidad. Aleluya. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a conocer aquello. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Llévenle la cuenta a Adán. Dice que Adán transgredió. Dice que Adán pecó. Es exactamente lo mismo. Aquel uno que pecó. Y de pronto el espíritu del hombre se levanta y dice, ya ven, yo no pequé, él pecó. Queremos demostrar que somos, que no tenemos nada que ver con Adán. O queremos refutar aquello que todos creen que son pecadores, menos yo. ¿Vamos a creer a este testimonio o no vamos a creer a este testimonio? ¿Por qué yo debo creer a tu acta de matrimonio civil? Hay varias firmas. Es suficiente para creer. Hay testigos. Ese es un testimonio. Este es un testimonio. Ese es el punto que el Espíritu de Dios quiere que conozcas, que el libro que tienes en tu mano es un testimonio. En otras palabras, es un testigo. Es un testimonio.
Vuelvo a hacer la comparación. Si yo quiero vender mi casa, no debo traer los ladrillos hasta la notaría, debo traer el papel. ¿Cómo se llama ese documento? Las Escrituras. Testimonio público de las Escrituras fulana de tal. El testimonio. Y lo que diga es una realidad. Entonces, al abrir la Escritura, estamos leyendo el testimonio de Dios. Dice, versículo 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El versículo 12 nos dice lo que ya hay. Ya hay pecado, ya hay muerte. Versículo 16, ¿qué más hay? Condenación o juicio. Condenación. ¿El pecado de quién? Adán. Pero dice que pasó a todos los hombres. En otras palabras, Adán pecó, yo pequé. Adán murió, yo morí. Adán desobedeció, yo desobedecí. Y seguimos leyendo el testimonio. No hay que detenernos en leer de leer el testimonio, porque estamos en un proceso. ¿Qué más dice? Dice, a causa de un solo pecado vino el juicio para condenar a todos, para condenación de todos. Y si me hago de otra religión, y si estudio esto, y si me encierro, y si me voy a un monasterio, y si me hago vegetariano, y si es que es por el pecado de Adán, es que es por el pecado de Adán. Comas lo que comas, leas lo que leas, estudies lo que estudies, pienses de ti mismo lo que pienses, es que es por el pecado de Adán. Vino la condenación. Dice, pero el don vino el don vino. ¿Quién dio ese don? Dios. ¿Cómo se llama esa expresión de dar? Gracia. ¿Quién es ese don? Cristo. Vino Cristo. Dice, el don vino a causa de muchas transgresiones. Miren cómo ya estas palabras nos habla de la historia de las transgresiones o el historial de transgresiones de todos los que han nacido. Vean cómo el don hizo mucho más. Esa es la parte difícil de entender hasta que llegamos a esta sección y ya viene la luz. El don hizo mucho más. El don vino a causa de muchas transgresiones. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Usted mandó traer ese don? No. ¿Usted mandó traer ese don? No. ¿Y tú? No. ¿Y yo? Tampoco. Entonces, entendamos el sentido. Cristo vino a causa de las muchas transgresiones nuestras. Oh, Dios mío, eso es gracia. Eso es gracia. Estamos luchando porque hay una fiera en nuestra naturaleza que es el pecado y entonces cuando viene el texto dice, vino
un don por la gracia de Dios. ¿Para qué? Y entra una nueva palabra, y es la que nos ocupa en este capítulo. Esa nueva palabra se llama justificación. Esa palabra también es profunda. Vamos a entenderla. Justificación allí significa que Jesús vino a causa de muchas transgresiones nuestras para la limpieza del pecado. Justificar, limpiar el pecado, limpieza. Entonces, hermanos, les presento al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el hombre que vino a anular la ofensa de Adán. ¿O lo querías hacer tú? ¿Alguien quiere que le aplaudamos a él porque él es el independiente y lo quiso hacer de una manera que pensó? No, hermanos. Por eso el Padre dice, adórenle todos los ángeles a Él. Él es el que hizo la obra. Él. Adórenlo todos. Les presento el mensaje de la cruz. Cristo es el hombre que anuló la ofensa de aquel Adán en la cruz del Calvario. Y no era cualquier ofensa, no era cualquier traba. Era la causa de la destitución de todos. Aleluya, y permita que esta palabra comience a traerle vida a su ser. Comience a traerle vida desde su condición espiritual. Usted va a amar más al Señor Jesucristo más que antes. Usted va a decir, Señor, me entrego a ti completamente, ya no voy a andar por medias tintas. Entonces el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Y esta palabra es fuerte, justificar o hacer justicia. Y de pronto surge esta pregunta, ¿quién es el que va a hacer las reglas para justificar? Y dice el Señor, yo voy a poner las reglas para justificar. Aleluya. Dios es quien pone las reglas para la justificación, no el hombre. Vean el capítulo 8, versículo 33. Allí nos damos un brinquito en la misma carta, pero en otro capítulo. ¿Cómo es que Dios está poniendo las reglas para la justificación? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿O a los escogidos por Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa eso? Que Dios es el que justifica porque Él es el que pone las reglas. ¿Para qué? Para la justificación. A ver, pastor, póngame otra palabra porque justificación todavía me falta escuela. Muy bien. Dios es el que pone las reglas para que el hombre sea inocente. Dios es el que pone las reglas para que el ser humano esté limpio de pecado. Y entonces el hombre comenzó a escribir libros. Pues yo considero que si hago esto o hago esto otro,
yo considero que si aflijo mi cuerpo y considero que si hago mandas o sacrificios, considero que si... Y Dios dijo, no, las reglas las voy a poner yo. Allí dice, Dios es el que justifica. Allí dice, vean cómo la palabra de Dios se convierte en un material, se convierte en una voz que divide, penetra, divide las opiniones inclusive, hace que unos digan no y otros digan sí. Es poderosa la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién es el que justifica? Dios. Por lo tanto, Él es el que pone las reglas. Él es el que pone las reglas, ¿para qué? Para la limpieza de los pecados. Ahora, le voy a hacer una pregunta para que usted indague dentro de sí, o sea, eche a volar su imaginación. ¿Cuáles reglas cree que son? ¿Qué reglas se imagina usted que Dios pensó para la justificación? Digamos algunas que son de la alta escuela. Por ejemplo, no diga malas palabras, estudie la secundaria, o trabaje, o no coma carne de puerco, o use falda larga. ¿Serán esas reglas suficientes para la justificación? O sea educado, no sea descortés, o ayude a los pobres, o ¿cuáles son esas reglas para la justificación? O métanse a un templo, o etcétera. No. Y entonces Romanos suelta el grito que convirtió a ese monje católico Martín Lutero, cuando él creía que si hacía sacrificios con sus rodillas subiendo a las escalinatas para tratar de poner en sufrimientos mayores su cuerpo, con eso iba a alcanzar la salvación, la redención. Y el Espíritu de Dios le habló, y Romanos 5:1 dice, justificados por la fe. Y allí quedó Martín Lutero convertido a la fe. Iba de rodillas, tratando de sentir en su propio cuerpo el dolor de su qué. ¿Por qué es que el cuerpo tiene que sentir el dolor si la separación está en el espíritu? ¿Por qué afligir el cuerpo? ¿Por qué quemarlo, cercenarlo? ¿Por qué pasarlo por clavos, por brasas encendidas? ¿Por qué yendo a caminar descalzo? ¿Por qué? Si no es el cuerpo, es el espíritu. ¿Por qué hacerlo vegetariano? ¿O por qué tatuarnos o raparnos o dejarnos trencitas? ¿Por qué hacer eso con el cuerpo si de nada vale? La separación es espiritual, no física. Pero es que todos lo hacen. Sí. ¿Y? Pero es que ¿qué tal si están en lo correcto? Lee el testimonio. Yo voy a tu casa, me paro enfrente y yo le digo, usted no está en la casa correcta. ¿Qué? Enséñame el testimonio.
de por sí, diciendo esas palabras, soy un tonto, y usted me hace caso y me enseña el testimonio, y me dice, en esta casa está mi nombre, y no en graffiti, sino en un testimonio. Entonces yo ya me callo la boca y me retiro, y el tonto soy yo. Entonces, ¿en qué testimonio dice que usted debe afligir su cuerpo? ¿En qué testimonio dice que usted debe cercenarlo, tasajearlo, ensangrentarlo, que usted debe tomar pócimas? ¿En qué testimonio dice? No importa que todos lo hagan o que muchos lo hagan, pero este testimonio de las Escrituras, he aquí el valor eterno. Esto es herencia eterna. Esto no es herencia religiosa, esto es herencia eterna. En este testimonio dice que Dios puso las reglas para justificar al hombre, y la única es por la fe. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por la fe, por la fe, por la fe. La fe es el único camino en que alguien puede ser justificado. Y se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¡Aleluya! Entonces, cuando ya vino el don, comenzó a justificar a muchos. Pum, 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 pum. Ahora, Romano nos va a explicar eso de la justificación en palabras al estilo de Pablo, que es el encargado de traer esa revelación. Vamos a seguir leyendo, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vean, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí está la respuesta a lo anterior que les referí. ¿Quiénes son los justificados por la fe? Como es por la fe, entonces son los que reciben el don de la justicia. Esto significa que la justicia al igual es una dádiva, pero hay que recibirla por la fe. Dice don de la justicia. Justicia es la declaración de parte del juez de que tú eres inocente. Tú eres inocente. No se te inculpa, no se te imputa ninguna transgresión. Entonces uno dice, a ver, explíquenme esto porque es maravilloso y a la vez es mucha información en pocas frases. Primero estaba que la muerte entró, el pecado entró por medio de la transgresión de Adán y por medio de la muerte. Y luego la muerte comenzó a reinar y luego en Adán todos pecamos y ahora soy inocente. ¿Qué pasó? Primero, la puja era, no creo que sea culpable. Y ahora es en otro aspecto. Y ahora díganme, ¿cómo es que soy inocente? ¿Cómo es que soy inocente? Aleluya. Miren, hay muchos seres humanos que ni se sienten culpables porque creen que lo deben sentir en el cuerpo. Pídanle al cuerpo ese sentir. ¿Cómo? ¿Cómo se lo va a dar el cuerpo? El cuerpo huele mal hasta que se muere. Ahorita lo traes perfumado.
Ya ve, pastor, no siento que esté echado a perder. No, porque mientras tu cuerpo tenga tu espíritu, se le llama ser vivo. Pero es que la muerte es separación. ¿Ya ve, pastor? Y queremos autojustificarnos. Ahí es donde nos dice Romanos, espérate, Dios es el que justifica, no tú. ¿Y qué dice el testimonio? Vuelvo a presentar la Biblia como testimonio, porque muchas veces tú usas el espejo para hablarte y está hablando alguien de su propia ignorancia. Si yo me pongo de acuerdo conmigo mismo para saber qué hacer y para sentirme mejor, no salgo de lo que soy, porque no puedo salir por mí mismo de lo que soy. Entonces, Cristo vino, dice el texto en el versículo 16, a causa de las muchas transgresiones, para la limpieza de los pecados. Y aquí es donde se produce la obra de la justificación. Significa, esa separación deja de ser y ahora estamos en Cristo, en el que justifica, en Cristo. Cristo en sí mismo creó un nuevo hombre, en sí mismo, en Él. Un hombre que ya no tiene esa naturaleza de pecado. Es un nuevo. Entonces seguimos leyendo. Estamos en el versículo 18. Dice, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la vida de Dios que cancela la separación o la muerte espiritual. Y aun si morimos físicamente, tenemos esperanza de resurrección o glorificación de este cuerpo. Amén. Pero ya no hay muerte espiritual y ya quedó cancelada la muerte eterna. Pastor, se la voy a poner más difícil. Convénzame. Yo no creo que haya ni cielo, ni infierno, yo no creo que haya diablo, ni Dios, y yo no creo que haya ni eternidad, ni nada. Todo es aquí, el infierno es este y es este. Hay gente que así cree. ¿Sabe? Lo único que yo debo hacer es leerle el testimonio. Es leerle el testimonio. Ya le dije que si yo me paro como un tonto enfrente de su casa y le digo que usted está en la casa incorrecta, lo único que usted debe de hacer es leerme el testimonio. Y Dios dice, voy a usar la locura de lo que hablen los predicadores, que es la predicación para salvar a todo aquel que cree. Porque esa predicación es el testimonio hablado. El testimonio hablado. Fíjense nomás lo que es la naturaleza maligna. Fíjense, estamos leyendo la palabra muerte y la gente no cree que haya muerte. Estamos leyendo la palabra pecado y hay quienes dicen que no creen en el pecado. O sea, no es una realidad. Están leyendo la palabra Dios y no creen que haya Dios. O sea, caray. Cuando hay un velorio y se me invita a participar con una palabra de consolación, hermanos, yo en lo personal es una experiencia que me simbra estar frente a un ataúd, porque veo allí que la vida es temporal
y que el cuerpo está sin espíritu, por lo tanto el espíritu no muere. Y aunque estemos en lo temporal, es el momento, no importa que sea temporal, pero es el cuándo, es cuando debemos darle nuestra vida al Señor, porque ya estando en un ataúd, ni con veladoras, ni rosarios, ni Padres Nuestros, ni agua bendita, ni porque se bauticen por los muertos, ni absolutamente nada se puede hacer por la persona. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué se hace todo lo demás? Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero es mientras estamos en lo temporal que tenemos la oportunidad para cancelar la muerte espiritual y la muerte eterna. En Cristo. En Cristo. Pastor, se lo voy a poner más difícil. Yo vine aquí porque traigo un problema con mi hijo o con mi hija, o está en el hospital, o tiene un problema de depresión, y le pego y no cambia y se burla de mí, etc. Le estoy explicando la raíz, el por qué, siendo de tan corta edad su pequeño o su pequeña, parece que tuviera un rey adentro que hace que haga cosas en contra de su propia voluntad. ¿Cómo se cancela eso? Con una nueva naturaleza, una nueva vida. Pastor, ¿la salvación la puedo traer yo? No, la trae el Señor Jesucristo. Él es el don, no usted. Pero si yo soy su madre o su padre, Él es el don, Cristo es el don. ¿Y cómo tengo acceso a ese don? Por la fe. Por la fe. La muerte en la cruz del Señor es el objeto de nuestra fe. Allí está nuestra fe. Y entonces seguimos leyendo, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre a los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjese, otra vez, el testimonio dice que por la desobediencia de un hombre, ni siquiera había necesidad de que yo naciera e hiciera algo, una transgresión o un delito para hacer. No, por la desobediencia de un hombre, Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de un hombre, y no soy yo. ¿Quién es este hombre? Cristo. Los muchos serán constituidos. Y Dios comenzó a decir, eres inocente, 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 limpio, 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 estás con la naturaleza de mi Hijo, estás en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué pasó? Y el cielo dice, fue por la obediencia de aquel que es justo. Constituyó justos a muchos, o sea, a todos. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Ve al versículo 9, Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. A la letra hay que entender la función de las palabras. ¿Cómo funciona en?
Significa que la sangre de Cristo es garantía de la justicia. ¡Wow! ¡Wow! Qué hermoso es entender el idioma. Significa que la sangre de Cristo es la garantía de la justicia. Eso quiere decir que lo que leímos en Romanos 9:33, me parece, dice, si alguien quiere acusar a los escogidos de Dios, la garantía es la sangre de Cristo, porque Dios es el que justifica. Aleluya. Entonces dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, esa es la garantía. Por él seremos salvos de la ira o del juicio. ¿Ya ven que vino juicio a todos? Cuando leemos la Escritura, la mente natural quiere interpretar todo de manera natural. Por ejemplo, y ahí es donde Pablo dice, las cosas espirituales se deben entender espiritualmente. Por ejemplo, si en tus posibilidades financieras, con tu dinero, pues, tú te defiendes, tú te libras de muchas cosas que otros padecen, tú te cubres mientras otros están al descubierto, tú dices, ¿ya ven? ¿Cuál juicio? ¿Cuál sufrimiento? ¿Cuál condenación? Ni me enfermo, ni yo vivo preventivamente. Es que estás entendiendo las cosas en tu existencia o temporalmente. Recuerda, no se le puede decir al cuerpo que me dé el estado del espíritu. A ver, díganle al cuerpo que los haga sentir separados de Dios. Es imposible. Es imposible. Pero el testimonio dice que en Adán todos están separados. Pero también el testimonio dice que en Cristo todos están declarados inocentes o justos. ¿Cuál es la garantía? La sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la condenación eterna. Vino condenación a todos los hombres. La condenación, hermanos, no es que fulano nació ciego, fulano nació cojo, fulano nació estéril, fulano nació así. No. Eso se puede cancelar. Eso es un estado físico y conocemos sus orígenes, etcétera. Pero condenación eterna es cuando uno resucite, ahí ya es para vida eterna o para condenación eterna. Fulano nació así. Eso no es condenación, hermanos. Eso es otra cosa y es hablar de otra cosa totalmente. Cuando a mí me pasan papelitos, vamos a orar por fulano que tiene cáncer o está en el hospital o tiene anemia, no se debe decir fulano tiene esta condenación eterna. Eso no es condenación eterna. Estamos atacando eso con la autoridad que nos da el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Entonces, pastor, los asuntos físicos de mi existencia, de mi edad, de mi realidad, si yo vengo así, me siento así, siento que voy a morir de lo mismo que murió mi abuelita y mi mamá y siento que me toca y el temor y el miedo, eso se puede cancelar. Eso se puede revertir. ¿Dónde está la garantía? En la sangre de Cristo. ¿Dónde está el poder? En la cruz del Calvario. Amén.
¿Cómo es la justificación? Por fe. Por fe. Amén. Si hay aquí una mujer estéril, escucha esta palabra. En la cruz del Calvario está cancelada la esterilidad. Amén. U hombre estéril. Ahora sí que podemos hacer una lluvia de ideas. Pastor, tengo esto, ¿está cancelado en la cruz? Sí. A ver, yo también quiero decir algo. Tengo esto, ¿está cancelado en la cruz? Sí. Y entonces vamos anotando y leemos. Todo aquel que tenga esto y esto, todo eso está cancelado en la cruz del Calvario. Aleluya. Miren, es muy importante este tip que les doy como pastor. No esperen a que quien esté dando la palabra de pronto le atine a tu situación. Primero, porque somos muchos, y segundo, porque requiero predicar la palabra que da libertad a los cautivos, pero tú tómala y esa es la palabra para la situación. En ocasiones Dios habla y Dios dice, toda mujer estéril, hoy queda cancelada esa maldición. Y nomás dije eso, ¿verdad? Pero esa palabra es para toda situación, o toda úlcera, o toda diabetes, etcétera. Pero esa palabra emana de la obra del sacrificio de Cristo. Ya estamos finalizando, estamos en el versículo 19. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos. Pastor, pero estoy en el mismo cuerpo. ¿Dónde está la justicia? Es que en tu espíritu ya no hay separación, o sea, ya no hay muerte. Hay vida nueva. ¿No ves que dice que reinarán en vida? La vida es lo que cancela la muerte. Aleluya. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en tiempo pasado para muerte, así también la gracia reina en tiempo presente por la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Para vida eterna. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo podemos declarar, tenemos vida eterna. A ver, alguien dígalo. Diga, tengo vida eterna. Eso significa que estamos creyendo en la vida eterna, que vino por la justicia de aquel uno que anuló la ofensa de Adán. Amén. Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:1. Ahí está el grito. Justificados pues por la fe. Pastor, ¿y los asuntos de dinero? Debo. ¿Me deben? Hipotecas, embargos, juicios. Hermano, el poder de la cruz del Calvario abarca todo. Vaya conmigo a Gálatas. Capítulo 3, versículo 5. Pastor, es que en la cruz del Calvario salió sangre, no salió dinero. Ve, pensamos las cosas de una manera natural. Vea esta palabra del nuevo pacto y tómenla y que el Señor haga milagros.
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas entre vosotros. Cualquier tipo de maravilla, la que usted demande. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo debe ser tu oír? ¿Cómo debe ser tu oír? Por eso este ambiente debe estar bien cuidado en medio de nosotros. Siempre las menos distracciones, las menos salidas, porque uno puede afectar al otro y el otro puede estar más necesitado que tú. Dios hace maravillas por el Espíritu. Él es el que suministra. ¿Lo hace por las obras de la ley? No. Lo hace por el oír con fe. Vamos a otra versión. A un compadre. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No. Lo hace. O sea, efectivamente, hará milagros, hará milagros, hará milagros. Porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Otra versión. Aleluya. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes, solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y esa fe la oyeron. ¿Sabes? Ahora en Cristo puedes tener una mentalidad de milagros. Punto. ¿Cuál milagro? Bueno, ¿cuál es la búsqueda? ¿Qué trae uno en la imaginación? Y entonces Dios dice, dejen que mi espíritu haga las cosas. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? ¿Cuál ley? La de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. No. Dios les da el Espíritu y hace milagros. ¿Cuántos esperan un milagro hoy? Aleluya. Y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Eso es todo lo que hay que hacer. Oír con fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar los músicos también. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, milagros, 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 milagros. Padre, en el nombre de Jesús, exactamente como está escrito, es como hemos oído y es como estamos creyendo. Así que la gloria y la honra la llevas tú por tu Santo Espíritu y permitimos, Señor, que tu Santo Espíritu suministre, haga milagros en medio de nosotros. A partir de este momento en que estamos aceptando y creyendo la buena noticia del Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Milagros financieros, milagros de salud, milagros, Señor, de cancelación de deudas, milagros en la sangre, en los huesos, en las rodillas, en los ojos, en el nombre de Jesús. Milagros en el cerebro, en el sistema nervioso, en el nombre de Jesús. Milagros, Señor, en los riñones,
Así que, Señor, estos milagros vienen de ti, de ti, de ti. Señor, nosotros estamos en Cristo. Tenemos acceso a eso que el Espíritu Santo suministra. Sí, Señor, tenemos acceso a la guianza de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Señor, gracias, Señor. Dígale al Señor, usted mismo, dígale al Señor lo que el Espíritu Santo le está suministrando a usted mismo. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos conforme a lo que está escrito. Tenemos una fe conforme a lo que está escrito. Señor, para familias separadas o disfuncionales o incompletas, Señor, se requiere un milagro. Se requiere un milagro, Señor. Una intervención sobrenatural tuya. Señor, que mis hermanos y hermanas, Señor, que ejerciten su fe en el nombre de Jesús. Que ejerciten su fe en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Toda situación, Señor. Milagros financieros. Milagros financieros. Toda situación en donde financieramente tenemos que alcanzar ciertas metas financieras diariamente, Señor. Eso, Señor, no vamos con nadie más que contigo. Tu Santo Espíritu sea el hacedor. Sea el hacedor. Dígale a Él, tú sé el hacedor de este milagro, Señor. Sé el hacedor de este milagro en esta situación mía. En el nombre de Jesús. De encontrar un trabajo. De permanecer en ese trabajo. De estar en el trabajo en el cual debo estar. En el nombre de Jesús. Señor, de que no me van a remover del trabajo. No va a prevalecer falsa acusación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Todos pueden pedirle al Señor. Todos pueden hablarle con toda confianza. Aleluya, porque están redimidos. Están justificados. Ya no es Adán hablándole a Dios, es Cristo hablándole a Dios. Así que cuando tú hablas es Cristo hablando. Aleluya, hay suficiente gracia para ti en esta hora. Ya no es Adán hablándole a Dios, es Cristo hablándole a Dios desde el Calvario. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ahora dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios con toda confianza. Cuando usted recibe algo, usted dice gracias. Exactamente así sea, en esa misma actitud. De hecho, dígale gracias Señor. Dígale, porque has salvado a toda mi casa. No importan los reportes que me lleguen. Has reunido a toda la familia, no importa las imposibilidades naturales. Tú lo has hecho, Señor, y esta casa, Señor, te da la honra y la gloria. Dele la honra y la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y alabe al Señor. Sendas Dios hará. Piensas que no hay, Él obra en maneras que podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado
lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay, por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Diga conmigo, Señor, en esa confianza yo he echado sobre ti toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. Humanamente hablando, Señor, yo he hecho sobre ti todo lo que me agobiaba y afligía. Ahora yo descanso en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dele una alabanza al Señor de palmas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.